Doctor Aguilera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es la filosofía para usted? Bueno, la filosofía es un cuestionamiento permanente de la subjetividad, de las realidades o las causas últimas de todo lo existente, ¿no? Finalmente, ¿no? Su intención, objetivo es cuestionar y desenmascarar, desmontar cualquier convención, prejuicio que se acepta a priori de forma natural, ¿no? Como una verdad convencional o social y tratar de desenmascarar o demostrar críticamente si es verdadera, si es cierta, si es falsa, ¿no? El carácter de veracidad, el carácter de verosimilitud, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero su tarea principalmente es crítica, ¿no? Más mostrar que demostrar finalmente, no es propiamente eh, un arte demostrativo, sino crítico, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿De qué trata la filosofía del derecho? Bueno, es un ámbito, la filosofía está muy ramificada, especializada, y la filosofía del derecho incluiría un ámbito especializado que aborda un poco el sustrato fundamental que es la legalidad, la norma jurídica, ¿no? La filosofía del derecho en ese sentido trata de cotejar o contrastar finalmente los valores de justicia, los valores constitucionales, igualdad, libertad, pluralismo, solidaridad, que son valores superiores al ordenamiento jurídico, con que son valores de legitimidad constitucional y de legitimidad moral y política, trata de contrastar perdón, o contrarrestar esos valores con las normas o el principio de legalidad que rige el Estado de Derecho, ¿no? Entonces tendríamos que la filosofía del derecho trata de abordar finalmente desde la axiología jurídica estimativa los valores fundamentales, superiores que tiene un modelo de Estado democrático y social de derecho, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero claro, aborda muchos campos ramificados, la epistemología jurídica, la metodología, la axiología, la argumentación. O sea, hoy el campo de la hermenéutica, por ejemplo, jurídica es un campo impresionante de trabajo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Porque el derecho finalmente es argumentación, más que norma. El derecho tiene que estar razonado, ¿no? Y de ahí vienen pues todas las disciplinas de la oratoria, la dialéctica, la retórica, ¿no? Que eran disciplinas antiguas que se están retomando dentro de la filosofía del derecho, ¿no? Sin embargo, en la realidad, ¿no? Los jueces, los abogados, los fiscales también tienen sus prejuicios, sus pasiones, ¿no? Su irracionalidad, ¿no? Sí, sí hay reticencias, ¿no? Conservadoras, de hermetismo, ¿no? Tal vez en el derecho, ¿no? Pero que deben de ser cambiadas progresivamente, ¿no? No basta la mera legalidad con la legalidad, sino es una legalidad contrastada, refrendada y cotejada con una legitimidad moral, política y constitucional y democrática, ¿no? Entonces, esa es la tarea un poco de la filosofía, cuestionar los modelos de normas jurídicas que tenemos, cuestionar el corpus legislativo, cuestionar finalmente que la legalidad sea conforme a valores constitucionales, ¿no? Porque siempre hay un conflicto permanente entre la norma jurídica y la norma moral, ¿no? La norma social, ¿no? Hay una tensión, una problematicidad, una complejidad que, bueno, pues el filósofo del derecho tiene que resolver finalmente, ¿no? ¿En qué medida el derecho es ciencia? ¿En qué medida es arte, convención? Bueno, el derecho dentro del campo de las ciencias sociales es una ciencia, ¿no? El sentido de que es un sistema, una disciplina organizada dentro de una coherencia, una organización de normas, ¿no? Una completud, una consistencia como sistema jurídico, ¿no? Pero su cientificidad también depende en cierta medida no de un conjunto de normas heterónomas o activas que impone el Estado, sino también de esta idea de que del principialismo moral, de que finalmente los valores y los principios
son los que deben, dentro de la ética jurídica, dentro de la axiología constitucional, son los que deben de regir en un modelo de Estado, ¿no? Es decir, en este sentido, la norma por la norma no es suficiente si no es finalmente contrastada con esa legitimidad de valores superiores de justicia, de igualdad, de libertad, de dignidad humana, ¿no? Que son un poco el presupuesto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que son derechos constitucionales, ¿no? Finalmente. ¿Y en qué medida los derechos humanos son presupuestos, ¿no? O sea, o son algo arbitrario, algo que se descubre, algo que, que la gente se pone de acuerdo a las circunstancias históricas, sociales, políticas? Los derechos han sido finalmente una conquista histórica, ¿no? En la evolución de la humanidad. Aparte de un presupuesto de igualdad y de dignidad, como dos premisas fundamentales antropológicas de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de un Estado constitucional, pero que serían los dos grandes pilares, ¿no? La libertad, la igualdad y la dignidad humana, ¿no? La dignidad, el valor en sí mismo de la persona en la medida en que debe ser respetada por su valor intrínseco, ¿no? Y su singularidad, ¿no? Entonces, como presupuesto, los derechos suponen precisamente un mecanismo de defensa ante cualquier atentado a la vida, a la libertad o a la igualdad, o a la discriminación, marginación, cualquier atentado a la dignidad humana, ¿no? Es decir, serían un mecanismo de protección y defensa del ser humano, de la persona humana en su dignidad, en su mismidad, ¿no? Finalmente. Los derechos han sido conquistas, o sea, no aparecen arbitrariamente, sino que han evolucionado históricamente, ¿no? Los derechos primero procesales, civiles, ¿no? Derecho a la legítima defensa, derecho a un juicio justo, derecho a que no haya arbitrariedad en el trato, a una detención arbitraria, derecho a un debido proceso, a una tutela judicial efectiva. Eso podríamos decir que son los primeros conjuntos de derechos civiles o procesales, ¿no? Finalmente que surgen, pero luego van ampliándose a lo que son las revoluciones liberales, la revolución inglesa, americana, la revolución francesa, que ya va ampliando un poco los derechos políticos, ¿no? Derechos políticos como el sufragio, la participación, la representación, derechos de reunión, de asociación, etcétera, ¿no? Y de ahí se va ampliando progresivamente a la revolución industrial, que serían los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? El conjunto de derechos sociales, ¿no? Dentro del contexto de una desigualdad socioeconómica que finalmente genera la revolución industrial. Y hoy en día estaríamos ante otro tipo de revolución digital, cibernética, una sociedad tecnológica, ¿no? Que está de alguna forma preconizando otra generación última de derechos, que son derechos pues, finalmente más de última generación, como el derecho a la calidad de vida, el derecho a un aire limpio, un derecho ambiental, el derecho a, finalmente al consumo también. Es decir, es un conjunto más plural, más heterogéneo de derechos, pero que también se está ampliando por parte del Estado, ¿no? Yo creo que los derechos son ese referente absoluto